Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradeciendo su atención e interés en este evento sobre formación y mentalidad técnica. Mi nombre es Germán Bula, de la Universidad de La Salle. Tengo el gusto de presentar a Sonia Cristina Gamboa. Ella es ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de la Universidad Industrial, doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora titular de la Universidad Industrial de Santander, investigadora en entornos virtuales de aprendizaje y procesos de formación en filosofía e ingeniería. Ha publicado libros como Mente y Tecnicidad, con aula de humanidades, Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica, con la Universidad Pedagógica Nacional, La humanización como formación, con la editorial San Pablo, y Creatividad y entornos virtuales de aprendizaje con la Universidad Pedagógica Nacional. Sus intereses actuales de investigación son justamente la filosofía de la tecnología y los entornos virtuales de aprendizaje. Yo tengo el gusto de eh, moderar la ponencia, darle la bienvenida a la profesora y bueno, esperemos un espacio muy enriquecedor para todos. Germán, muchas gracias. Voy a arrancar porque tenemos el tiempo limitado. Vamos a arrancar con la ponencia que titulé Mentalidad técnica al frente de los conmovidos. Primero quisiera leer un epígrafe, como epígrafe un fragmento del poema Primera evocación de Ángel González, que nos sitúa como en la situación de cuando el país está en guerra, pero uno no va a la guerra. Ya veremos por qué. Llegó también la guerra en mal verano, llegó después la paz tras un invierno todavía peor. Esta vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Voy a leer 5 parágrafos que les voy a ir enunciando en la medida que van pasando. Primero, la introducción. En los ensayos heréticos sobre filosofía de la historia, Jan Patočka ofrece una reconstrucción de aspectos determinantes del devenir de la humanidad occidental, desde la Grecia antigua hasta la Europa de la primera mitad del siglo XX. Este recorrido ofrece una descripción del sentido histórico, o prehistórico o ahistórico, de cada civilización en su carácter metafísico. En este recorrido nos muestra cómo el hombre prácticamente abandona su posibilidad de relacionarse con el ser y se entrega a la inmediatez de la cotidianidad y al dominio de la naturaleza y del mundo, mientras se configuran fuerzas que terminan por dominarlo. Ya en la civilización moderna, Patočka concibe la técnica como el todo de la fuerza, esa fuerza que se expresa con tal contundencia que se constituye en el motor de la guerra. Como salvación, alternativa de escape a este destino trágico, Patočka propone la conformación del Frente de los Conmovidos, un movimiento que se la juega por superar la cotidianidad, por alzarse y conmoverse y por honrar el sacrificio de los que han ido al frente de guerra. ¿Cómo hacer operar la técnica en favor del Frente de los Conmovidos y ya no en favor de la fuerza? Nuestra hipótesis es que se requiere formar una mentalidad técnica en la capacidad de comprender no solo el sentido histórico que determina la superación de la cotidianidad para una civilización, sino en la comprensión de que la técnica, como estructurante del mundo de la vida, debe ser asumida críticamente por todos, ingenieros y no ingenieros. A los ingenieros nos corresponde comprender el impacto que ha tenido la formalización de la técnica y la tecnología en el devenir de la humanidad. ¿Cómo asumir entonces, en este sentido, ese sentido de ser ingeniero que no sea en pro de la destrucción y el horror de la guerra, sino en función de contribuir a un sentido histórico de la civilización actual? Y en este camino, ¿qué tiene que ver entonces la filosofía de la historia, la de Patočka, por ejemplo, con la tecnología? En un sentido metafísico, que la radicalidad del movimiento de la existencia humana entró en la era de la técnica y con ella el sentido de la existencia humana quedó a merced de las formas de uso de la tecnología, de sus formas de inserción en la cultura, de su impacto en la consecución y el ejercicio del poder. En últimas, Patočka
muestra que la historia de la técnica es la de la metafísica y esto nos implica como diseñadores de la tecnología, más allá del mero diagnóstico de problemas informáticos y el diseño de soluciones particulares. De allí, lo que sigue es ubicarse en alguno de los tres movimientos de la existencia humana que propone Patočka. Uno, el de la aceptación, por el que nos arraigamos en el mundo. El segundo, el movimiento de defensa y expansión, por el que procuramos asegurar la existencia nuestra y de los nuestros. Tercero, el movimiento de penetración y verdad, por el que tomamos distancia de todo ente y nos situamos en su problematicidad y con ello ante su misterio. Por nuestra parte, no hay chance de eludir el tercer movimiento, el de situarse frente a la problematicidad de la tecnología como ente. Siguiendo a Simondon, hemos propuesto la necesidad de formación de una mentalidad técnica que, más que el estudio de las tecnologías, aborda el de la tecnicidad como expresión de la época en la que convergen hombre, medio y tecnología como conjuntos técnicos. Pero no basta con saber usar las tecnologías disponibles, también debemos estar en capacidad de comprenderlas como parte de tales conjuntos, tanto en su génesis como en su forma de inserción en el mundo, su evolución y su obsolescencia, de manera que más que ser usuario pasivo, pueda asumir una posición crítica ante ellas el usuario. Segundo parágrafo, la civilización técnica como gobierno de la fuerza. Primero, según Patočka, la vida histórica significa, por un lado, la diferenciación de la confusa vida cotidiana de la prehistoria, la división del trabajo y la funcionalización de los individuos, y por otro significa el dominio de lo sagrado, que nos confronta internamente con su fundamento esencial. La historia se origina como elevación desde la decadencia, como comprensión de que hasta el momento había sido vida en decadencia y de que existe otra posibilidad de vivir. Esa es la definición de la vida histórica según Patočka. Asimismo, relata Patočka qué civilizaciones han determinado el devenir de la humanidad a partir de acciones y transformaciones como una especie de movimiento de cada época, que nos contaba el profesor San Martín esta mañana, que efectivamente esas épocas son marcadas por las nuevas técnicas, entre ellas la antigua Grecia, el Imperio Romano, su caída, el nacimiento de la sociedad europea occidental, el racionalismo en la modernidad y el cristianismo desde los romanos hasta nuestros días. Pero si ante todo la historia significa un devenir interno, individual, en el que el hombre se descubre a sí mismo como ser en relación con el mundo, la historia es, en ese sentido, historia del alma. Así, de los griegos resalta Patočka el cultivo del alma mediante una visión intelectual que diferencia entre el ente verdadero y trascendente por un lado y nuestra realidad por otro. El cuidado del alma, que es con Platón el camino hacia el bien, que consiste en subordinar por completo el orgasmo a la responsabilidad, es el gobierno de la responsabilidad, pues el alma construye su destino sobre el fundamento de la dualidad entre lo verdadero o responsable por un lado y lo extraordinario y orgiástico por otro. Con el Imperio Romano y el cristianismo, ese cuidado del alma da un giro a una relación ya no del hombre consigo mismo, sino de la absoluta entrega y el amor que se olvida a sí mismo, que son propiamente la semejanza del hombre a Dios. La culpa, en cambio, sí tiene carácter individual, porque solamente puede expiarse personalmente. El hombre es responsable no por la elección que haga de su propio destino, sino porque con respecto a ese amor infinito y absoluto, él es culpable y siempre culpable. La vida del alma ahora asume la responsabilidad de una transformación moral para alcanzar la salvación. El alma no está ganada de antemano en la vida, sino solo al final, en el momento de la muerte. Bueno, y es en virtud de todo ser, de todo su ser, ella es algo histórico y que solo por ello escapa de la decadencia. La caída del Imperio Romano, que da lugar al nacimiento de Europa, trae con el paso de los siglos transformaciones que dotaron a la sociedad europea de una impresionante fuerza expansiva, que se manifiesta en la conquista de nuevos territorios y en una nueva relación del hombre con la labor, por la carga que le transfiere a las herramientas, lo que propicia su creación, uso y perfeccionamiento de estas herramientas. La teología cristiana asume por el hombre la superación de la cotidianidad mediante la obstrucción y la canalización de las tendencias orgiásticas y la idea de que el hombre está en el mundo para servir y actuar. Surge de allí una concepción racionalista del saber como esencialmente práctico y dominador,
que es reforzada en la ordenanza del Génesis, esta de ser fructíferos, multiplicados, dominarán, someterán, gobernarán la tierra, los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La teología cristiana se impone así como dispositivo de administración o dominio del cuidado del alma. Y el hombre, por su parte, mientras que la Iglesia asume esta misión, el hombre toma distancia de la naturaleza, la asume como objeto, la estudia, la comprende y privilegia su libertad a costa de ella. Se sitúa por encima de ella, de la libertad, de la naturaleza, porque la comprende gracias a su visión de las ideas. El desarrollo de la ciencia positiva, una matematización de los fenómenos para su comprensión, y el desarrollo de la técnica hacen posible la intervención y el dominio del mundo, mientras que la técnica avanza de a poco en la dominación de la técnica sobre el hombre, en la acumulación de la fuerza. Con el capitalismo y la revolución industrial se instala en la cima el dominio racional, según Patočka, el más frío de todos los monstruos, como forma de producción que se apoya en la ciencia, la técnica y la tecnología y determina nuestras formas de vida, profesiones, fenómenos sociales y tristemente arrasa con las reservas de la energía mundial y planetaria. Al paso de la idea de progreso que promueve el dominio racional, quedan de lado las formas tradicionales de nuestra sociedad para superar la cotidianidad de manera no orgiástica. El dominio de la tecnociencia se impone entonces como relación con todo lo natural, con todo lo humano, todo lo dispone mediante la técnica y lo explica mediante la ciencia. El tedio, la diversión obligatoria, la oferta de consumo abren camino al entusiasmo orgiástico como experiencia metafísica colectiva, que es una de las marcas de la época. Otra de las marcas son las guerras, en las que el orgasmo se exacerba con la represión mayormente cruel de las mismas. Se trata de la fuerza del dominio racional que se muestra así como todo en todos como administrador y señor del cosmos y se expresa en la guerra, que es la revolución de la cotidianidad. Estas son citas de Patočka. Es la revolución de la cotidianidad llevada a cabo hasta el final. La guerra como universal, todo está permitido, la mayor empresa de la civilización industrial, instrumento de la movilización total y al mismo tiempo de liberación de unas potencialidades orgiásticas que en ninguna otra parte pueden permitirse el extremo de una embriaguez causada por la destrucción y la aniquilación. Está ahí Patočka. En cuanto la tecnociencia propicia la comprensión del mundo, el problema de la persona humana, es decir, la superación de la cotidianidad y del orgasmo, queda resuelto sin esfuerzo alguno, pero el hombre, en cambio, queda relevado, ya que no está resolviendo este problema, queda relevado de su posición propia y particular en el universo, que consiste en que es el único ser vivo que se relaciona con el ser. En ese camino, el hombre se convierte en una fuerza que usa él mismo para resolver su propia cotidianidad como una fuente inagotable a la cual en el mismo proceso queda añadido a la suma cumulativa, computado, utilizado y manipulado como cualquier otro complejo de fuerzas. Para Patočka, la fuerza, esta fuerza que define con mayúscula, consiste en el todo de la realidad, es el ente que todo lo crea y destruye, al que todo y todo sirven. La metafísica de la fuerza, en este sentido, consiste en que nuestra comprensión de las cosas, por el conocimiento que vamos teniendo de ellas, libera toda potencia de actividad encerrada en las mismas. La fuerza se convierte en el todo de la realidad. Todo existe solamente en la actividad, en la acumulación y liberación de potenciales. Toda otra realidad, la que no sea la de explicar el mundo, la de la reflexión, se pierde. El conocer libera la fuerza, eso nos lo deja claro Patočka. ¿Y qué? ¿Es esto en sí mismo destructivo? Pues miremos, el conocimiento, la técnica y la tecnología han sido determinantes para Hiroshima, las guerras, la contaminación, la manipulación, el genocidio. En nombre de la civilización y el progreso, se han destruido paraísos ecológicos y por defender estos paraísos son asesinados anualmente en el mundo una cantidad considerable de líderes ambientales. 212 en 2019 y 64 de ellos en Colombia, ocupando el número 1 en el mundo. Asesinatos asociados a las prácticas destructivas, contaminantes y no sostenibles de la industria que han provocado no solo la crisis climática actual,
sino el asesinato sistemático de estos líderes ambientales, que son defensores de la vida humana y de los ecosistemas, que son activistas que precisamente buscan hacernos ver el peligro de esta destrucción, que nos llaman la atención sobre lo que queda oculto después de ese paso de la fuerza. Pero también este activismo ecológico se vale de la ciencia y la tecnología para expresar con tal contundencia el impacto de estas prácticas en el medio ambiente. También con tecnología se ha visibilizado el horror del abuso policial, del maltrato animal, del feminicidio, del calentamiento global. El problema no es la tecnociencia. Patočka advierte que el principal problema es que no hemos logrado resolver, no hemos logrado vivir de una forma tan humanamente auténtica como la historia le ha mostrado al hombre que es posible vivir. La civilización técnica no incluye en el esbozo de sus posibilidades la relación del hombre consigo mismo, en ella y con ella la relación con el mundo en su totalidad y su misterio esencial. Ya nos mostró cómo antes sí fue posible esto y abandonamos con el devenir de la humanidad estas dimensiones. La enajenación del hombre en la civilización técnica consiste en que el dominio de la fuerza nos seduce de tal manera que nos movemos acrítica y reflexivamente entre el tedio y el orgasmo y dejamos de lado la relación con nosotros mismos. Paradójicamente, es la civilización de la técnica, según Patočka, la primera que cuenta con los medios para hacer historia, es decir, la misma ciencia y la tecnología que hacen posible la comprensión y la disposición de todo, también hacen posible la comprensión del sentido de la historia, de lo que le da sentido a la existencia, es decir, volver el hombre sobre sí mismo, sobre la problematicidad, no solo mediante la reflexión filosófica, que fue cuando en la historia ya se pudo esta forma de vida, en el sentido socrático, sino mediante el conocimiento y la tecnología, hacerse preguntas sobre sí mismo, su civilización, su contexto local, aunque ellas no queden resueltas, porque es que de esto es que se trata el movimiento continuo y permanente de alzarse y conmoverse, de profesar la historia y de reclamarla para sí mismos. Tercer parágrafo, la salvación que ofrece Jan Patočka, la solidaridad del Frente de los Conmovidos. Nos vemos ahora frente a la posibilidad de hacer historia, no solo como individuos, sino como civilización. El compromiso no puede ser individual, no basta. Es necesario conformar un frente que no sea el de la guerra, ese frente de la guerra que parece necesario en nombre de la paz, la vida, Dios y otras categorías como patria, libertad, razón. La guerra, dice Patočka, esa muerte masiva organizada que es preciso asimilarla en interés de ciertos objetivos relativos a la continuidad de la vida. Esa terrible voluntad que durante años enteros puso en movimiento a millones de personas enviándolas a fuego abrasador. No hay nada bueno que pueda decirse sobre ella. La guerra parece tener como único fin la fuerza, con mayúscula, y por ello, por sus posibilidades de acumulación de la fuerza, la técnica parece ser el hito que marca un antes y después, allá en las guerras del siglo XIX y hacia adelante, en las acciones bélicas, en lo que podría enunciarse como la cientificación de la guerra. Patočka se pregunta por qué esta transformación de la fuerza se da necesariamente en forma de guerra, porque la guerra, dice, la oposición aguda, constituye el medio más intensivo de liberación rápida de las fuerzas acumuladas. Para quien va al frente de guerra, para el soldado, la experiencia es diferente a la de quien gestiona la guerra. Patočka describe por fases la transformación del hombre en el frente de guerra. La primera es el horror, que es una experiencia sin sentido, absurda e insoportable. Luego el individuo en una segunda fase en el frente se percata de la necesidad de acabar con o solucionar lo que hizo posible la guerra. Este individuo se conmueve y asume la lucha por la paz, pero queda apresado nuevamente y ahora, por su propia convicción, que es peor, es movilizado para una nueva lucha. La tercera fase, la guerra contra la guerra. Para un hombre que ha llevado una vida sin sentido, ha pasado por el frente de una guerra impuesta, aunque pueda asumir la posibilidad de alzarse y conmoverse, terminará sucumbiendo a lo demoníaco, a lo orgiástico, al horror y el placer de la muerte, pero no necesariamente sucumbiendo a lo reflexivo, a la responsabilidad, a lo oculto del ser. Lo verdaderamente trágico aquí es la constatación de que una civilización sin sentido histórico que experimenta la guerra
es altamente probable que encuentre más y nuevas razones para más guerra, la guerra contra la guerra en un sentido matemáticamente recursivo, una guerra que se vale de ella misma para generar una nueva guerra con causas adicionales y así indefinidamente. ¿A quién favorece la guerra? Por supuesto, al status quo, por la conversión de la fuerza, porque permite al establecimiento que dispone los recursos, organiza, gestiona, pero no va al frente de guerra, la posibilidad de ejercer un control eficiente sobre nuestras sociedades prehistóricas o ahistóricas. ¿Quién gana y quién pierde en la guerra? Pues parece claro que pierde todo aquel que va al frente, aunque gane, aunque vuelva. Perdemos todos como sociedad por el dolor de la muerte y por la ilusión de una paz que no encaja en las dimensiones de la fuerza de no ser para alimentarla aún más. Es una ilusión, un engaño. Gana quien conserva la fuerza y la puede seguir aplicando como dispositivo de dominio. ¿Qué alternativa tenemos? Una vez en la guerra estaremos atrapados en ella para siempre. A la luz de los ideales cotidianos no parece haber alternativa, pues para el individuo, la vida lo es todo. Y mientras la vea amenazada, se aferrará a las dinámicas que la protejan. Las fuerzas de la cotidianidad gestionarán estas dinámicas para defender la vida, planean la muerte a distancia, con estadísticas, como si esta significara un mero intercambio de funciones. En el mejor escenario, además, que es el frente de guerra, algunos libran la batalla por la vida, la paz, la libertad de otros, no de estos mismos, de ellos mismos. De estos sacrificados, de los algunos, al contrario, se exige entereza de cara a la muerte. ¡Qué cinismo! La alternativa parece estar con Patochka en abrir los ojos a la muerte, en hacer valer la experiencia del frente como libertad absoluta, porque el sacrificio deja de valer en nombre de la vida y de la paz y adquiere valor en sí mismo. Este sacrificio no es ya un camino hacia los programas de construcción, de progreso, de aumento y ampliación de posibilidades vitales para estos otros. Al contrario, este sacrificio tiene significado solamente en sí mismo. Se trata de una libertad absoluta porque el sacrificio vale por el valor que tiene para cada uno de estos sacrificados como tal y no como un medio para algo más. Ese sacrificio por su valor como el hijo de alguna de las madres de Soacha o porque eran los Natalia Jiménez, Rodrigo Monsalve, los defensores del Parque Tayrona que asesinaron la Navidad pasada, o Juana Perea, la defensora del Parque Nuquí, que asesinaron hace menos de un mes. Por encima de este valor no puede haber nada más. Esta es la cima, es precisamente esta la cima. En este entregarse, ahí está la cima, al que fueron llamados hombres y mujeres desde sus ocupaciones, sus talentos, sus posibilidades. El desafío es sobre todo para quienes, habiéndose sacrificado, permanecen con vida, quienes no han logrado matar, quienes han vivido la experiencia orgiástica del frente y han sufrido esa conmoción auténtica como experiencia existencial. Para ellos es para quienes precisamente se da una apertura de horizontes entre servir nuevamente de fermento para nuevos conflictos o hacer de esta una nueva experiencia lo suficientemente profunda como para no someterse de nuevo a las fuerzas del día. En esto consiste la superación de la fuerza. Se trata de conformar un frente, pero uno que asuma la responsabilidad histórica y se valga de la ciencia, la técnica y la tecnología, de la argumentación, la educación, para romper para siempre este ciclo definido de la guerra. Un frente que rechace el horror porque se ha conmovido colectivamente. 60 años de violencia deberían ser suficientes para conmover a cualquier sociedad. Colombia, por ese tiempo, podría decirse es un país de sacrificados, por sus muertos, por los que han ido al frente y han vuelto, por sus víctimas en general, y que tantas categorías tienen en Colombia, son incontables además. Por el eco de una amenaza a la vida, a la paz, a la esperanza, que resuena a tal punto que pone gobiernos, impone leyes, manipula la economía, mina el ejercicio de los derechos fundamentales, nos mantiene la sociedad como todo en alerta, en conflicto, a la defensiva, en los intereses del día, siguiendo a Patochka, entre el tedio y el orgasmo, lo que nos distrae de nuestra responsabilidad histórica. ¿En qué consiste esta responsabilidad? En reconocer como cima
de todos los valores, el sacrificio de cada sacrificado por él mismo. Que por encima del sacrificio de los sacrificados no se privilegien ni los ideales políticos, ningún ideal, ni la cotidianidad, porque nada de esto tiene valor en sí mismo, a menos que precisamente estas ideas procedan de la cima a la que nos hemos referido y vuelvan a ella, a menos que se honre el sacrificio de estos sacrificados que mandamos a la guerra. En cuanto al adversario, se asume en este mismo sentido, el sacrificio se transforma en copartícipe, en codescubridor de la libertad absoluta. Lo que tiene extraordinario esta transformación es que se abre la posibilidad de conformar entre todos los adversarios un solo frente, el frente de los conmovidos, un frente de solidaridad, reconciliación, diálogo, en el que cada acción tiene sentido abismal en cuanto evita que una vida más sea sacrificada en la guerra en nombre de cualquier ideal. La educación, como dispositivo social de preparación para este frente, consiste en la formación de profesionales que se valen de las matemáticas, las humanidades, la tecnología, el arte, para ejercer la profesión con el objetivo supraindividual de que no se sacrifique una vida más en el frente de guerra, porque es allí, en las dinámicas económicas, en las que se ejerce la profesión, en donde se acumula la fuerza, en donde se gesta la guerra, allí donde se moviliza, dice Patočka, un ejército de trabajadores, investigadores e ingenieros. La guerra es aquí una guerra latente que no se resuelve ya con medios extremos, sino con medios pacíficos, pues a quien no se ajuste a las dinámicas de acumulación de la fuerza se le impone inmediatamente la exclusión de la verdad y de la esfera pública. Este frente es otro frente, tal vez más engañoso, porque en sus dinámicas logra establecer para cada individuo la cotidianidad misma como ideal, el ideal de la casa, el carro, la pinta, el poder. Nuevamente aquí, el medio para superar este estado es el de la solidaridad de los conmovidos, la misma que opera en el frente de guerra, porque precisamente se trata de que quienes no han ido, no han vivido la experiencia del frente, no tengan que vivirla. Es la solidaridad de quienes estamos en condiciones de comprender qué está en juego en la vida y la muerte, y por tanto en la historia, de quienes comprenden que la historia es este conflicto de la mera vida con la vida en la cima. Bajo esta mirada es que una universidad debe evaluarse y preservar su vocación industrial, técnica, pero en un sentido positivo, es decir, como una fábrica de la fuerza, o asumir la responsabilidad que implica la comprensión de lo que la ciencia y la tecnología le aportan a la fuerza. Esa debería ser la tierra sobre la que se cimenta la universidad del siglo XXI. El cuarto parágrafo se llama Alcances y limitaciones de la tecnología en el frente de los conmovidos. Bueno, hace apenas un año, hace un año, durante el tercer día de protestas contra el gobierno de Iván Duque, que se denominó #21N, el agente 003478 del SMAT asesinó a Dylan Cruz. Cuando un centenar de ciudadanos, entre ellos el joven, se desplazaba pacíficamente por la 19 con cuarta en Bogotá, los agentes del SMAT recibieron la orden de disolver la protesta y lanzaron granadas de gases lacrimógenos a la ciudadanía, que empezó a dispersarse. El agente Cubillos, 003478, disparó 2 veces su escopeta calibre 12 contra las personas que corrían al otro lado de la vía. Una de las beanbag que disparó se incrustó en la cabeza de Dylan Cruz. En ese instante, Dylan cayó, inconsciente, inmóvil, con la mirada perdida, y 2 días después, como sabemos, Dylan murió en el Hospital San Ignacio. Durante los hechos, nadie sabe qué pasa. Minutos más tarde, aparecen en las redes sociales videos de los presentes en los que se evidencia el caos, la histeria, ocasionados tal vez por el ruido de los disparos, y el joven caído. Le pegaron, lo mataron. Socio, levántese. Son algunas de las frases angustiantes que relatan los videos. Por lo pronto, solo hay eso, pequeñas dosis de testimonios. 10 días después, el portal 070, junto con otras agencias de periodismo independiente, la Liga contra el Silencio y 2 extranjeras, Newsly y Bellingcat, publica 070 un video con una reconstrucción de los hechos en la que logra no solo identificar a la gente que disparó, y que ya nombré,
sino establecer la secuencia temporal y espacial desde minutos antes del crimen que respalda lo afirmado. Para ello, se valieron de videos inéditos y fuentes abiertas de los ciudadanos. El video logra sincronizar hasta 11 registros simultáneos desde diferentes ángulos, de manera que no quedan dudas. El agente 003478 recibe órdenes de proceder, dispara contra los manifestantes con métodos y municiones cuyo uso está indicado solo en caso de un peligro inminente que no había. Queda también en evidencia en este video que la marcha se desarrollaba de manera pacífica y que frente a esta amenaza del ESMAD, la ciudadanía se estaba dispersando. Este trabajo de prensa independiente fue determinante no solo para la identificación de los agentes implicados, sino que ya en la investigación judicial demostró las inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones, y están libres a pesar de eso, porque el proceso está en curso. Este grupo de periodistas, reporteros y tecnólogos recurre a la tecnología vigente, cámaras de video y pantallas de alta definición, software para procesamiento y optimización de imágenes para ver el número, lo que llevaba puesto el policía, software para mezclar audio y video con esta sincronización perfecta, posibilidades de almacenamiento, ancho de banda. Usan la tecnología no para darle un mero uso, ni se limitan a reunir un conjunto de registros o a recopilar datos. Ellos se dan a la tarea de sincronizar milimétricamente estos registros, de darles estructura como un sistema de hechos, un sistema de información que tiene como fin establecer la evidencia que respalda lo que es necesario que sea reconocido como verdad, que lo asesinaron. Son los datos recopilados, sintetizados en un sistema de información funcional mediante la tecnología que se inserta a su vez en un sistema social que ahora es su suprasistema, que se vale de su información en suprasistema para cambiar de estado, para, en términos de Simondon, individuarse colectivamente. Es el conjunto técnico propuesto por Simondon en el que convergen hombre, medio y tecnología y que expresan la tecnicidad del sello de la época, misma que solo puede ser comprendida si se tiene formación en una mentalidad técnica. La de hace un año fue otra de las movilizaciones civiles colombianas que desde la del 4 de febrero de 2008, recuerdan la de 1 millón de voces contra las FARC, se convocan principalmente por redes sociales y que en su desarrollo logran visibilizar a nuestra propia ciudadanía y al mundo nuestras carencias. La de 2008, el mundo del carácter terrorista del grupo guerrillero y nuestra exigencia por hacer valer el derecho constitucional a la paz. Las de 2019 y hasta la fecha han sido la protesta a un gobierno que viola los derechos fundamentales, desde la ejecución de civiles, la complicidad e indiferencia en el exterminio de líderes sociales, la devastación del medio ambiente, hasta su abierta intención de hacer trizas el acuerdo de paz firmado hace 4 años, en 2016. Creo que exactamente hoy, hace 4 años, fue el del Colón. Es la fuerza consolidada como partido político, la fuerza en mayúscula, hoy partido de gobierno, contenida por la humanidad misma de la ciudadanía, una ciudadanía conmovida, movida con y por los otros, que fácilmente cae una y otra vez en estas manifestaciones en el ciclo de la guerra contra la guerra, puesto que, como ya lo expresaron Perelman y Olbrecht Chiteca, para la defensa del status quo, el establecimiento se valdrá de la censura, la propaganda, el ostracismo, los medios de comunicación, para minar las condiciones necesarias para la argumentación. Ahí, en ese punto donde es posible la argumentación, es ahí donde es posible un punto de giro, entre seguir la guerra contra la guerra o argumentar para lograr algo. Un conjunto de voces informadas, son los que dan el punto de giro, y calificadas, reconoce su posibilidad de ofrecer un discurso demostrativo en el que hacen ver las razones, los argumentos, la evidencia, la verdad. El trágico asesinato de Dylan Cruz, así como otros asesinatos que igual nos duelen, lesiones personales, allanamientos masivos, desapariciones y otros hechos de abuso de la fuerza policial que se han presentado en las manifestaciones que ha habido en los últimos años, ojos perdidos, extremidades, una cantidad de cosas, permitieron establecer una sistematicidad de tal abuso contra la ciudadanía
que motivó a 49 ciudadanos a exigir al Estado, mediante una acción de tutela, la protección de los derechos fundamentales. Todo esto que estoy diciendo, la protesta, la participación ciudadana, la vida, la integridad personal, debido proceso, el derecho a no desaparecer forzadamente, las libertades de expresión, reunión, circulación. Y en respuesta, la Corte Suprema de Justicia resolvió ordenar al gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva en Colombia. Así, en estos dos casos, que realmente uno, se ha constituido un frente de los conmovidos. Un grupo de ciudadanos, no siempre los mismos, como lo describe Simondon en la individuación colectiva, que sabe cómo se consolida una sociedad democrática que reconoce la vulneración de derechos que motivan las protestas, que se suman a ellas como ejercicio de la ciudadanía, que están dispuestos a hacer valer mediante la argumentación y otras formas de discurso demostrativo nuestro derecho legítimo y constitucional a la protesta, a la vida, a la libertad de expresión y a todos los demás derechos cuya protección fue demandada mediante la tutela que ya mencioné. Estos ciudadanos también conocen los alcances y las limitaciones de la tecnología vigente en cada época, los de nuestra época, saben qué es posible y en qué estrategias hay, en cambio, manipulación y engaño. Este frente de los conmovidos actúa en el sentido de Arendt y se la juega por el tercer movimiento patochkiano, el de penetración y verdad, y lo hace valiéndose de la tecnología como sintetizador de una fuerza que mitiga la muerte y la destrucción y honra el sacrificio de los sacrificados. Quinto y último parágrafo, formación y mentalidad técnica. Me usé el título del evento para este último parágrafo. ¿Qué se necesita allí en el punto de giro para que se rompa ese ciclo recursivo infinito de la guerra contra la guerra y se opere efectivamente una apuesta radical por el frente de los conmovidos? Nuestra intuición es que se requiere formación deliberada, intencionada y situada en entornos escolarizados, formación en tres frentes: valores democráticos, argumentación y pensamiento técnico. ¿Por qué? ¿Acaso democracia, argumentación y tecnología no son precisamente parte del contexto del mundo de la vida, sobre los que se aprende fuera de la escuela, en el ejercicio de la cotidianidad? ¿Por qué delegar a la educación la misión, digamos, salvadora, a la vez que excluyente, que lo es, de formar este ejército del frente de los conmovidos? Por una parte, vivimos en entornos tecnologizados, lo que nos ofrece una cierta destreza en el uso de tecnologías. Vivimos en sociedades democráticas, lo que nos da una idea de que podemos participar, y necesitamos argumentar también para lograr casi todo aquello que no nos llega naturalmente. Pero ni la tecnología se reduce como fenómeno a la comprensión de sus esquemas funcionales, ni la democracia se reduce a las posibilidades de participación mediante el voto, por ejemplo, ni la argumentación se reduce a cualquier estrategia de imposición de ideas. Reducir cada una a estas dimensiones superficiales para satisfacer, volviendo a Patochka, las necesidades de la cotidianidad, dejaría fuera de consideración su concepción como fenómenos estructurantes del mundo de la vida, cuyos elementos y efectos determinan las formas de ser de la cultura. Leo que faltan 5 minutos, pero no sé cuándo me mandaran el mensaje. En el modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon establece, antes de la aparición de tales objetos, una fase pretécnica que solo cuando se satura por efectos de la cultura da lugar a un desfasamiento entre tecnicidad y religiosidad. Lo voy a hacer con mis manos porque me lo imagino diagramáticamente. Cada una de estas fases, a su vez, se desfasa en un modo práctico y uno teórico, cuyas combinaciones entre estos dos y entre estas dos orígenes da lugar al pensamiento estético, al ético, al saber científico. Bueno, que lo explico muy bien en el libro que lanzamos anoche. Así, la destreza, el uso del esquema funcional de la tecnología queda contenido solamente aquí. Si esta es la tecnicidad y este es su modo práctico, queda contenido acá, en el modo práctico de la tecnicidad, y deja por fuera de consideración el modo teórico y la relación con los modos teóricos y prácticos de la religiosidad, por lo que comprender el rol de la tecnología en el mundo requiere más que la destreza, implica dirigirse, dice Simondon, hacia una interpretación genética, es decir, recorrer el camino de vuelta hasta el origen,
una interpretación genética generalizada de las relaciones entre el hombre y el mundo para captar el alcance filosófico de su existencia. De la misma manera, podemos encontrar que si alguien cuenta con ciertas destrezas para convencer a otro, no quiere decir que reconozca, por ejemplo, las implicaciones éticas de degradar estas dinámicas a la coacción, la seducción, el chantaje, o que conozca las estructuras lógicas que subyacen a la construcción de un argumento que lo harían más o menos plausible. Igual sucede con la democracia, que alguien se reconozca con derecho a votar no quiere decir que se reconozca con el derecho a decidir libremente, porque votan por el que dijo Uribe, a participar en las decisiones políticas del país o de su región, a exigir a los gobernantes el manejo impecable de los recursos y bienes públicos o a proponer proyectos para realizar en la administración pública. Cada uno de estos fenómenos, último párrafo, argumentación, democracia y tecnología, ha sido tematizado desde diferentes campos del conocimiento, como teoría, como práctica, y puede y debe estudiarse en cada época y en cada cultura con sus formas de ser en el mundo en ese contexto. En la escuela, es la escuela la institución en la que se asume la enseñanza planeada, deliberada, de las estructuras, métodos, formas de ser de estos fenómenos y de la reflexión filosófica que les corresponde. No se trata de asumir la escuela como institución salvadora, sino como institución organizadora, que dispone los ambientes de aprendizaje, que delega a los expertos el cuidado del aprendizaje. La formación en esta triada, democracia, argumentación y pensamiento tecnológico, y su incorporación en el ejercicio profesional y cotidiano, es lo que concebimos como mentalidad técnica y nuestra propuesta para la conformación de un frente de los conmovidos que transforme la operación de la tecnología en una fuerza creadora y protectora de la vida. Bien, hasta ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Me uno a Silvina Horta Klein de Argentina, que nos dice una exposición conmovedora, realmente excelente. Muchas gracias, en serio. Gracias. Gracias. Bueno, en este momento hay una pregunta en el chat de Edgar Ramírez. Los invito para poner también sus preguntas. Quizás voy a unir la pregunta de Edgar con una de varias que quisiera hacer. Edgar dice, hay dos panoramas en la guerra, los que están en medio de ella y se acostumbran a ella activa o pasivamente, y los que hacen la guerra con los hijos de los demás. ¿Cuál de estos panoramas es más cruel? De pronto, uniéndome a esa pregunta, a mí me llamó la atención la idea de valorar supremamente el sacrificio. Me suena de hecho muy como el Bhagavad Gita, y si bien entiendo las razones de ello, personalmente yo siento que yo quisiera una sociedad en la que no tuviera que haber héroes. Es decir, que la meta debería ser un mundo en el que este tipo de actos de heroísmo y sacrificio no sean necesarios. Si bien son muy valorables moralmente a nivel individual, dice mal de una sociedad como la colombiana, que nos obliga a producir héroes y mártires constantemente, digámoslo así. Sí, yo también lo interpreté así de Patochka. O sea, el asunto es, ya ha habido unos sacrificados, por favor que no haya más. O sea, el sacrificio que hay que honrar es el de los que ya fueron sacrificados, no el cinismo de seguir llamando héroes de la patria a estos jóvenes que van a morirse ojalá por mí no se muera ninguno, pero esta gente de estos partidos políticos son héroes porque entregan la vida por nosotros. No, o sea, es precisamente eso lo que hay que borrar. O sea, en nombre de los, ¿qué será? 20 siglos de guerra y más, lo que creo es que ese es un llamado. O sea, ya todos los sacrificados que ha habido de aquí para atrás, ya no más. No pongamos una sociedad de héroes. Ya tenemos una cima que es la valoración de todo eso que ya fue sacrificado.
por favor honremos ese sacrificio y asumamos una visión en la que no se tenga que sacrificar ni una vida más. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. No es el heroísmo de entonces sigamos formando un ejército de soldados valientes. No, me parece cínico. Y de hecho, esa es la que me parece más cruel, la visión del que se sienta a ver cómo se forman los soldados que lo defiendan, ¿no? En la primera pregunta. Gracias. Nelson Rodríguez López dice, doctora Sonia, ¿cómo desde las TIC las premisas del Frente de los Conmovidos podrían influir en la familia, célula de la sociedad inmersa en la exacerbada distorsión de los principios y valores? De nuevo me gustaría parasitar esa pregunta. Explicármela además. No, el tema de la familia como centro de los valores, pues lo entiendo yo, pero cuando estabas hablando de los usos, digamos, positivos de la tecnología con la reconstrucción del crimen de Dylan, yo casi que sentía que ese era un argumento en contra de la propia tesis. Me explico. Metiéndole toda la tecnología del caso, toda la posibilidad, toda la ciencia, toda la posibilidad de demostración, hay un sector gigante de la sociedad que no le importó en absoluto. Luego pareciera que esa fuerza mala, por decirlo de una forma burda, no se combate exclusivamente con fuerza buena, con tecnología buena. Y entonces en ese sentido me parece muy pertinente la pregunta por los valores y la pregunta por la familia, que es parte de esa vida humana auténtica que ha sido un poquito arrasada por la modernidad que también describe Patochka, digamos. A mí me parece ahí, tal vez no en contra de la tesis, pero es una prueba muy fina que la pone a tambalear y me lleva a pensar en que es que precisamente, o sea, no, si uno arma el frente de los conmovidos para combatir el otro frente, sigue en esa dinámica de los dos adversarios, que no es lo que busca. Por supuesto, la justicia, por ejemplo, nos muestra que es parte de la fuerza, esa fuerza con mayúscula, que no resuelve, que se hace la loca, que tiene al policía, porque ayer la gente contaba, ese policía está ejerciendo, posiblemente no en las calles, si está en un puesto administrativo, tiene reconocimiento como policía, a pesar de toda esta evidencia. Pero yo pienso que ahí la consecuencia, digamos, hay un frente que se conforma así de esa espontánea, pues espontáneamente no, digamos, tiene todo eso que yo describo ahí, o al menos eso quiero que esté detrás. Pero tener ese impacto en la sociedad es que son siglos de alimentar el espíritu en favor de la guerra. Entonces, eso es lento, pero es que el video es muy contundente. O sea, uno ve el video y uno sabe, no solamente sabe quién fue, sino ve la sevicia con la que primero le dispara a una persona y no le da. O sea, el tipo, en contra de todos los protocolos del SMAT, el tipo estaba disparando contra las personas. Es muy evidente ahí, o sea, no hay que argumentar absolutamente nada. Es un discurso demostrativo 100% evidente que deja clarísimo la sevicia del tipo al disparar. Yo no sé qué es lo que están mirando ahí en el proceso judicial, menos que la responsabilidad del jefe, lo que sea. Pero lo que me parece fascinante de ese ejemplo que pongo ahí es que esa verdad ya está puesta ahí en Internet y está puesta en un portal que no es del gobierno, es un portal que es libre, es la red social. Incluso si censuraran en Colombia, hay 2 agencias internacionales que tienen este mismo video afuera. O sea, ya hay una verdad puesta ahí, ya está puesta. Generará un impacto en un corto tiempo, en un largo tiempo, no sabemos, pero ya está conformado ahí ese frente, que es lo que me parece valioso. Y no está buscando adversarios. En el asunto de la familia, yo pienso que, digamos,
Es que la familia es como el entorno íntimo, o sea, volviendo como a Arendt, es ese entorno del hogar en el que ahí no opera, por ejemplo, pues todos los valores democráticos, pero en cambio operan otros valores que son íntimos, que son propios de la familia. Ahí, digamos, ese sería otro de esos contextos, no el de la escuela, sino otro, que también puede ser un contexto intencionado, deliberado, en el que se enseñan estos valores. No se están enseñando conocimiento, ciencia, tecnología, pero en cambio sí se escoge un conjunto de valores que se pueden promover dentro de la familia deliberadamente y de manera intencionada para que esas personas vayan creciendo como dispuestos para este tipo de frentes. Creo yo que esa sería como la manera de afectar la familia. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Luis Silva. Esta ponencia se da a la realidad de nuestra patria en esta situación. ¿Qué hacemos desde lo académico para cambiar el pensamiento hacia una dirección de buenos líderes? Y si ya no asimilan serlo, ¿por qué se encuentran con la muerte? ¿Cómo reclamar nuestros derechos? Entiendo la pregunta en términos de qué hacer, ¿no es cierto? La idea de la universidad como fábrica de fuerza me llama mucho la atención, unida a la idea tomada de Perelman y Titeca del statu quo como opuesto a la argumentación, porque me parece que juntas implican que la universidad es, digamos, esencialmente política, que no puede haber una actitud, digamos, objetiva, aséptica frente al conocimiento, sino que necesariamente hay un rol político de la universidad. Pues, ¿qué hacer? Y supongo que eso tiene diferentes niveles, ¿no? A nivel de la formación, pero también a nivel, digamos, de la institucionalidad de la universidad, por ejemplo. Es que, ¿cómo quitarle esa dimensión política? O sea, yo lo que no diría es que la universidad tiene una esencia política, digamos que tiene una orientación política y forma en esa orientación. Vamos a irnos por la derecha, por la izquierda. Se ve al revés por la cámara, pero yo lo hice bien, izquierda y derecha. Sí. La universidad, sí, no tendría que, o sea, de hecho la tienen esas orientaciones, pero la universidad lo que tendría que tener es un dispositivo de formación política, y yo sí creo que tiene que tenerlo, además de que es un dispositivo de formación en ciencia y en tecnología, o sea, con el objetivo que tiene la ciencia, que también tiene su dosis subjetiva, o sea, es la ciencia hecha por humanos. Enseña el conocimiento, digamos, con ese nivel objetivo, enseña la tecnología, todo lo que está alrededor de la tecnología, su reflexión filosófica, y también tiene que enseñar hacer una formación política, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda desligar de eso, tampoco la familia, por ejemplo. O sea, yo no creo que haya manera de ser humano sin tener dimensión política. Creo que se queda uno corto como humano si no tiene esa dimensión o no la ejerce. Y no sé qué más había en la pregunta. No, eso, digamos, sobre como qué hacer. Luis Silva habla de formación de líderes y también digamos, de cómo reclamar derechos. Entonces, era, digamos, orientada en ese sentido. Si quieres decir algo más al respecto, está muy bien. Sin embargo, voy a leer la que tiene que ser la última pregunta a la hora. Blecher Peña pregunta: pareciera por la historia que los avances de la tecnología surgen a partir de la guerra y a su vez posibilitan las guerras.
¿Es la tecnología la salida a la guerra cuando ella la ha posibilitado? Bueno, esa sería la última pregunta y ya estamos en paso un poquito de cierre de... Ok, yo creo que ahí el punto de partida no lo podemos comprar tan así, ¿no? O sea, que la tecnología ha surgido de la guerra. De hecho, esta mañana el profesor San Martín nos mostraba que surge más de la necesidad de satisfacer, pues la técnica, ¿no? De satisfacer necesidades humanas, primero biológicas y después necesidades de la vida. Entonces, lo que Patochka muestra es que la guerra la ha usado, o sea, se ha valido de la tecnología, de la técnica y la tecnología, y efectivamente ha propiciado nuevas tecnologías, pero no, el origen no es la guerra, ha sido como un potenciador. Y sobre todo una circunstancia que ha permitido que se use bastante bien, que se use bastante la tecnología. Entonces, yo no le daría ese carácter de bélico a la tecnología. Sigo abogando por las posibilidades de beneficio para la sociedad de la tecnología. Con respecto a la pregunta anterior, yo quería decir una cosa y es la formación de líderes. Es que hay un ejemplo que ni siquiera pude plasmar, pero creo que el ejemplo va... El ejemplo tiene que ver con... Voy a apagar la cámara un segundito porque creo que se me está acabando la pila. El ejemplo tiene que ver con esta profesora Sandra Borda, que estuvo en las marchas el día que mataron a Dylan Cruz. Ella estuvo ahí, presenció todo. Y en el libro que acaba de publicar, ella cuenta cómo ella misma estaba siendo consejera de estudiantes y después de que pasa lo de Dylan Cruz, pues se pone a recoger testimonios precisamente sobre la protesta y ella es parte de los 49 ciudadanos que ponen la tutela y la ganan. Entonces, me parece que es un ejemplo, y ella misma lo dice en las entrevistas, que si no fuera ella una persona con prestigio, con argumentación, posiblemente no le hubieran parado bolas, posiblemente no hubieran tenido la capacidad para redactar la tutela y ganarla. Entonces, pues sí, necesitamos formar líderes con un poco de nivel en esas áreas, que estén en capacidad no de correr, de armar la papabomba, de esconderse, de recurrir a métodos bélicos, sino de recurrir a métodos argumentativos, sobre todo. Y me parece que ella es un ejemplo perfecto de esto. Y ella misma lo reconoce. Sí, tenía miedo de interrumpirte porque no puedo ver tus gestos. Sí, creo que eso yo notaría el tema del carácter político de la universidad. Un poco oscuro, en que la capacidad de argumentar y digamos, de razonar, de demostrar, en el caso del video, de alguna manera da voz a actores que de otro modo no lo tienen. Y en ese sentido, no sería una cuestión de una tendencia de izquierda o de derecha, y me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti, sino de politizar, de que haya más agentes políticos en la sociedad, más agentes con voz. Sí. Y preparados para tener esa voz. Claro, porque sin esa preparación, tengo un punto de vista, pero no tengo cómo articularlo, cómo argumentarlo, etcétera. Exacto, ese es el punto. Bueno, entonces, ha sido una excelente conversación que evidentemente invita a segundas y terceras partes. Agradezco de nuevo a la profesora Sonia, agradezco a Jefferson detrás de cámara y agradezco a la atención y escucha de todos los asistentes, así como sus preguntas. Gracias ahora, a todos también. Bueno, con esto quisiera invitarlos
a la siguiente ponencia. Estoy aquí pendiente para no ir a dar el dato mal. Deben ser, sí, una mesa. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, la formación de tecnólogos y el empoderamiento en matemáticas. Ahí creo que están viendo el vínculo en YouTube. Entonces, la siguiente ponencia, la formación de tecnólogos y el empoderamiento en matemáticas. Qué pena les queda debiendo el autor, pues ahorita puedo consultar el programa, pero estaba pendiente aquí en el chat. Y bueno, de nuevo les agradezco mucho su presencia. El autor es José Daniel Ballén Briceño. La formación de tecnólogos y el empoderamiento en matemáticas. Muy invitados a la siguiente ponencia, entonces. Bueno, allá seguimos. Gracias, Germán. Bueno, un gusto. Bueno, ok, chao.